que es esta de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver si todo. En principio, ya digo, se podría llegar a ver por el enlace que he enviado, pero creo que con la pantalla ya se ve lo suficientemente bien. Esta pantalla, la primera, la presento porque me hace una cierta gracia cuando uno piensa en la historia de la ciencia, cuando uno piensa sobre todo en el siglo XVI, especialmente en el siglo XVII y después en el siglo XVIII y siguientes, era como la gente iba saltando de descubrimiento increíble en descubrimiento increíble y con una estructura, diríamos, de conocimientos muy básica para poder dar una interpretación correcta a las cosas. Y entonces pongo esto que sale aquí de la palabra conocer en castellano. Llego hasta el 6 porque me hace mucha gracia, que es la de tener relaciones sexuales con alguien, eso es conocer. Eso es un sentido muy bíblico de la palabra, como algunos de vosotros sabéis. Y me hace gracia porque conocer de alguna forma viene a ser frente al ruido de lo que es la información. El conocimiento sería de ese ruido hacer música, es hacer algo que sea, diríamos, ordenado, coherente y bonito. Es, como pone la primera definición, es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, teniendo en cuenta que el intelecto, según el mismo diccionario, es el entendimiento, la potencia cognoscitiva racional del alma humana. Lo de racional y alma humana creo que no tendría que estar en el diccionario, no por nada, porque alma al fin y al cabo tiene que ver con un concepto religioso y no con un concepto, diríamos, universal como tiene que ser la lengua. Pero en todo caso, más allá de este tema, pasaríamos ya a lo que sería la charla. Aquí lo que tenemos para empezar, porque luego al final lo volveré a utilizar, es digamos, un mapa del sistema solar, un plan del sistema solar muy moderno en su momento. Está hecho por Thomas Digges en 1576, creo recordar, y es un sistema muy moderno en el sentido de que es un sistema copernicano. Como podéis ver, el Sol está en el centro del universo, alrededor tiene a Mercurio, tiene a Venus, tiene a la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y bueno, después ya tiene, diríamos, toda la bóveda de estrellas fijas y similar. Este era, digamos, un diagrama que en su momento, en 1536, era muy moderno y que nos servirá un poco, ya digo, para comparar al final, como un siglo después, cómo habían cambiado las cosas. Nuestro personaje, diríamos, estrella, hoy en principio va a ser Galileo Galilei, como pone aquí un patricio florentino. Eh, Hay una historia muy interesante que algunos de vosotros conocéis mucho mejor que yo, que es todo el tema de lo que es el descubrimiento del telescopio, su primer uso, cómo lo descubre Galileo, unas pruebas que se están haciendo en Venecia, en el puerto para comprobar si era posible ver con él los barcos que estaban lejos. Venecia era asaltada continuamente por barcos. Las posesiones de Venecia eran asaltadas continuamente por barcos piratas y por barcos turcos, y el tener diríamos, telescopios o catalejos eran muy útiles para los barcos. Los telescopios, que también sería otra charla, habían sido descubiertos pocos años antes, como mucho 20 años antes, posiblemente en Holanda. Galileo lo ve aquello en el verano de 1609 y empieza a fabricarse el uno por su propia cuenta, uno que al final conseguirá el que tenga unos 20 aumentos. No fue el primero que lo enfocó hacia el espacio, antes Thomas Harriot ya lo hizo, pero su telescopio tenía solamente 3 aumentos, creo recordar, con lo cual eh, aquello que podía ver era muy poco superior a la vista normal que tenemos las personas. Entonces, bueno, Galileo mira al cielo, mira al cosmos, y lo que descubre él es un montón de cosas. Va descubriendo poco a poco un montón de cosas que son realmente impresionantes, en el sentido de que descubre cuatro lunas en torno a Júpiter, lo cual le ayudará de alguna forma a pensar que era posible que los planetas giraran en torno al Sol y no viceversa, que el Sol girara en torno a la Tierra. Eso le dio fuerza para ello. Como podéis ver, le llamó, aquí sale en la portada, el Siderius Nuncius, el mensajero de las estrellas,
es la obra que en 1610 él publica y por la que de alguna forma pone todas sus observaciones diarias del movimiento de estos satélites jovianos. Y aquí podéis ver que ya se menciona en la portada lo de Perpicilli, que era como él llamaba a su telescopio. Habla de los 4 planetas que he descubierto cerca de Jovis, cerca de Júpiter. Los llama planetas mediceos porque él, aunque estaba en ese momento en Venecia, él aspiraba a volver con los Médicis a Florencia, a la Toscana, y aquí ves que se habla arriba que era un patricio florentino, él quería volver a su tierra natal, y entonces qué mejor que hacer la pelota al máximo poder en la ciudad de Florencia, al banquero, a la familia de banqueros de los Médicis, y les dedica a ellos la obra, les dedica a los planetas y los satélites que ha descubierto y tal. Pero no es exactamente eso de lo que queremos hablar, sino de lo que queremos hablar hoy era básicamente Saturno. Y cómo Saturno, de alguna forma, a eso que antes hemos visto, al principio era ruido, básicamente la información que les llegaba con los telescopios de aquel momento era ruido, y cómo poco a poco, ese ruido lo fueron, diríamos, afinando, hasta que al final acabó siendo música y acabó siendo el conocimiento que más o menos hoy tenemos sobre ese planeta y sobre el anillo que lo circunda. Entonces, básicamente tal como pone aquí, que tiene mucha letra y todo eso, pero creo que valía la pena ponerlo, hasta el mes de julio del año 1610, es decir, él había empezado a observar con el telescopio en diciembre de 1609, hasta el mes de julio de 1610, Galileo no fue capaz de resolver la forma iba a decir correctamente, pero no fue capaz de resolver la forma de Saturno. No era buena ni la calidad de su visión ni su preparación para entender lo que veía. Su interpretación, por lo tanto, no podía ser correcta. El 30 de julio escribió a Belisario Vinta, que era el secretario del Gran Duque de Toscana, y le anunció que la estrella de Saturno no es una sola, sino que está compuesta por 3, las cuales casi se tocan y que nunca se cambian o mueven entre ellas, y están dispuestas en una hilera a lo largo del zodíaco, siendo la del medio cerca de 3 veces mayor que las otras 2 laterales, y están situadas de esta forma. Entonces, bueno, le hacía un círculo, un segundo círculo mayor en el centro y un tercer círculo. Aquí más o menos esto lo podéis ver en esta página manuscrita de Galileo, en el que se ven algunos cálculos matemáticos suyos sobre temas de reflectividad y otros, pero arriba se pueden ver, y curiosamente influyó en Rubens, cuyo cuadro dedicado a Saturno, que está en el Museo del Prado, y que Rubens, que era conocido de Galileo, supo de la hipótesis de Galileo, creo que pintó en 1636, algo por el estilo, le puso arriba, como podéis ver, como representación de Saturno, 3 estrellas juntas, haciendo alusión a esos 3 cuerpos que había dicho Galileo que él había visto. Estamos en una época, como digo yo, de descubrimientos incesantes. Poco después, Galileo, de haber visto Saturno, de haber visto esto, es capaz de ver Venus cómo va cambiando de fase cerca del Sol. Esto a él le da la idea que él ya sabía, porque él hacía años que ya había declarado a Kepler que él también era copernicano, le da fuerza a su teoría de que el Sol estaba en el centro y no estaba en el centro de la Tierra. Y no solamente eso, sino de que los planetas no tenían luz propia, sino que su luz era reflejada por parte del Sol, dado que es capaz de ver, lo cual me asombra, con un telescopio de 20 aumentos, era capaz, y además que supongo que no estaría la óptica muy afinada, era capaz de ver eso, que Venus tenía fases y que por lo tanto había un lado iluminado como en la Luna y había un lado oscuro, lo cual quería decir que no estaba. Otra prueba de ello, como el mismo Galileo defiende en sus escritos, es la cada vez menor luminosidad de los objetos. Dice que son mucho más brillantes los objetos cercanos al Sol que los más lejanos, lo cual aquí entre nosotros me sorprende porque yo Júpiter siempre lo he visto muy brillante y no es fácil para mí. Sí que Venus es muy brillante, pero haciendo escala de brillos que uno puede llegar a ver, no sé vosotros, pero uno tiene la impresión de que Júpiter no parece que esté tan lejos dado el enorme brillo que tiene por las noches.
Pero Galileo lo dijo, lo acertó, que es lo importante, y vio que Saturno tenía mucho menos brillo, con lo cual, y que el brillo de las estrellas parecía, diríamos, puntual, y creyó él que las estrellas sí que tenían brillo propio, y bueno, hizo todos esos distingos y todo eso lo iba haciendo él sobre la marcha y parece una tontería, pero iba haciendo grandes descubrimientos que ahora no nos damos cuenta que lo son porque estamos en ellos, pero que poco a poco iban saliendo y iban, diríamos, revolucionando hasta cierto punto lo que eran las creencias en ese momento de la ciencia y lo que se iba viendo. Otra gente que iba empleando su telescopio más o menos en aquel tiempo, evidentemente no le sacó tanto jugo al mismo como le estuvo sacando Galileo a lo largo del tiempo. Pero, pero 2 años después, en su carta sobre las manchas solares, de diciembre del 612, Galileo reveló un nuevo misterio sobre el planeta Saturno. Perdóname la expresión, mierda. Él no lo puso, ¿eh? Los cuerpos laterales habían desaparecido. Aquello era completamente inesperado. Ahora sabemos la causa, ya que evidentemente, dependiendo de la posición en la que se observe Saturno y en la que se observen los anillos de Saturno, evidentemente los mismos se ven de una forma u otra y se pueden llegar a ver, incluso pueden dejarse de ver si se ven completamente planos desde la Tierra, que era lo que pasaba en aquel momento. En aquel momento, por los cálculos que se han hecho, solamente era posible ver un poquito el borde o filo del plano de sus anillos desde la Tierra, es decir, que eran invisibles. Galileo supuso que volverían a aparecer, pero la verdad es que era un reto el intentar entender esta figura para él y para sus contemporáneos. Aquí, más que nada, para recordarlo, es cómo va cambiando el aspecto de Saturno con el tiempo y cómo esto, evidentemente, afectaba lo que era una visión con un telescopio, diríamos, poco potente, que evidentemente no era capaz de resolver con precisión lo que estaba viendo. Como ejemplo casi perverso del tema, aquí en este pasado diciembre hizo un par de fotos de Saturno, el cuerpo es el mismo. En uno podemos ver cómo está perfectamente, bueno, se puede ver claramente que hay un anillo que no toca el planeta, pero en el segundo, que evidentemente la quemé para poder sacar a Dione, Rea y Titán, los satélites de Júpiter en la foto, parece como si fuera un planeta ovalado. Eso nunca pasa con Júpiter, nunca pasa con Marte y nunca pasa con Mercurio ni con Venus. Es decir, los planetas se pueden ver en fase, Mercurio-Venus, pero lo que nunca se van a poder ver, diríamos, es ovalado. Y esto, en realidad, era un problema muy grande para la gente de su época porque no acababa de entender qué es lo que estaba viendo, la capacidad de resolver a Saturno no era en absoluto satisfactoria, la calidad de los telescopios era muy baja en aquel momento y tenían que seguir haciéndose pruebas para intentar, para intentar comprenderlo. Pero aún había otra sorpresa y esta es, bueno, que evidentemente, tal como Galileo ya había supuesto, los dos cuerpos adosados volvieron a aparecer en el año 1614. Pero lo sorprendente es que esos cuerpos adosados no giraban en torno a, no giraban en torno a Saturno, sino que estaban o no estaban, pero no giraban, que era como sí que había pasado con el modelo de los satélites galileanos, es decir, los 4 satélites que había descubierto por Io, Calisto, Europa y Ganimedes. Es decir, que ellos sí que tenían movimiento y había una explicación que era satisfactoria y con la que dio el mismo Galileo. Estos no se movían. Entonces, Galileo, la verdad, no sabía lo que era. Entonces, esbozó que podían ser una especie de, como aquí pongo, de estructuras con brazos que crecían y desaparecían por razones desconocidas, pero la verdad es que no lo entendía. En el año 1616, Galileo vio Saturno con otra forma, lo publicó sin comentarios y lo mismo hizo en su obra El Sayatore, el ensayista, en el año 1623. Él veía Saturno y hacía lo que razonablemente una persona con un carácter científico debe hacer. Es poner fielmente lo que se observa, aunque no se entienda, y no aventurar hipótesis cuando no es capaz de darlas desde una perspectiva racional. Y eso es más o menos lo que hizo.
Entonces aquí tenemos algunos de sus diferentes dibujos sobre lo que estaba viendo en Saturno. En el segundo lo podéis ver que lo pudo ver un poco separado del planeta Saturno, estos anillos, estos cuerpos, pero fue incapaz de diferenciarlo claramente de lo que era el planeta al que rodeaba. Bueno, una gracia que igual sería mejor para tacharla y que ya veremos si, pero que antes he hecho la prueba de tiempo y más o menos me da para explicarla, es que en aquel momento, en la primera mitad del siglo XVII, no habían revistas científicas. Las primeras revistas que se pueden considerar como científicas, como la de la Royal Society o algunas revistas francesas o algunas otras que también, como la Academia del Chimento, que se empiezan a hacer en Italia y otras, son de la segunda mitad del siglo. Entonces, para que antes de que se publicaran las obras, que podían a veces tardar unos meses, un truco que había era enviar anagramas, como este, que son una serie de letras puestas aparentemente al azar, que ordenadas de la forma correcta podía dar después, antes de publicar el libro y demostrar lo que se decía, podía demostrar a la gente que él ya había visto lo que después iba, diríamos, a decir que había visto. Entonces, Galileo, que era un gran investigador, pero que no debía ser una persona excelente, envió a Kepler, que posiblemente era un gran matemático y además una muy buena persona, por cuando uno lee sus libros, uno tiene esa sensación de que debía ser una gran persona. Le envió Galileo a Kepler, que era el mejor matemático en su época y uno de los mejores astrónomos matemáticos de su momento. Le envió las letras a través de Giuliano de Médicis, que era el embajador toscano, creo que era en Praga o algo por el estilo, que era donde vivía Kepler. Le envió las letras. Entonces, dándole vueltas a su cabeza, Kepler, que le encantaban estos jueguecitos, tengo yo la impresión, ordenó las letras de manera que se veía la frase que veis, salve un bistineum gemitatum Martia proles, lo cual traducido al castellano quiere decir salve ardientes gemelos hijos de Marte. Entonces, es curioso porque ahora sabemos que Marte tiene dos satélites, pero eso no lo sabían en el siglo XVII. Es decir, o sea, el descubrimiento de que tenía dos satélites, no sé si alguno se acordará, pero creo que es del siglo XIX, si no recuerdo mal, el descubrimiento de Phobos y Deimos, es decir, se adelantó 200 años. Eh, Hay que decir que en ese momento sí que se tenía la impresión de que habiendo descubierto Galileo cuatro satélites ¿cómo se llama? Habiendo descubierto cuatro satélites en Júpiter, teniendo uno la Tierra, pues igual Marte tenía que tener dos y no teniendo ninguno Venus, parecía una lógica matemática que Marte tuviera dos. De hecho, creo que en su obra también habla de dos satélites en Marte. El Jonathan Swift, en su obra sobre Gulliver, también creo que él habla de dos satélites en Marte, lo cual se adelanta a su época muchísimo. Bueno, Galileo con el tiempo comunicó la solución correcta del anagrama al emperador Rodolfo, no a Kepler, dado que, como os digo, él tenía muchas ganas de volver a tener un puesto elevado y entonces lo que decía el texto era esto de he observado el planeta más alto en triple forma. Lo del planeta más alto es el planeta más alejado, en triple forma se refería a los tres cuerpos que había visto alrededor de Saturno, que él creía haber visto. Otro anagrama de Galileo que comento solo porque creo que tiene mucha gracia, creo que Antonio Bernal también lo ha explicado en algunas de sus conferencias, tanto aquí en la agrupación como en el Fabra. La segunda es esta, le envió lo que aquí veis arriba, lo he intentado en vano demasiado pronto, a quien matura mi jam frustra leguntoroy, y Kepler de nuevo se exprimió el coco y fue capaz de sacar la frase mácula rufa y Jove es giratur matem, etcétera, que más o menos quiere decir que en Júpiter hay una mancha roja que gira matemáticamente. Es muy curioso porque la mancha roja de Júpiter la descubrió Cassini 50 años después. Kepler nunca tuvo un telescopio, de hecho pidió insistentemente telescopios a Galileo y Galileo jamás ni siquiera le contestó las cartas.
Kepler le venía bien para poder atestiguar, diríamos, su preeminencia en el descubrimiento de cosas, pero evidentemente no quería tener ningún rival con alguien tan perspicaz como podía ser Kepler. No quería que tuviera, diríamos, ninguna posibilidad de robar ninguno de sus descubrimientos y nunca le envió ningún tipo de telescopio. Galileo reveló que el anagrama escondía en realidad no lo de que en Júpiter hay una mancha roja que gira matemáticamente, es decir, que Kepler se avanzó al descubrimiento de dos cosas que se sabrían mucho mejor haciendo giro a las letras de lo que había puesto Galileo, cuando Galileo lo único que había dicho es que la madre del amor emula la forma de Cintia, donde se debe entender la madre del amor es la diosa Venus y Cintia es la luna, ¿no? Con lo cual lo que quería decir que Venus tenía fases, lo cual era un gran descubrimiento y que tal. En fin, esto lo he puesto solo, aunque no tiene que ver con Saturno, porque me parece algo tremendamente ingenioso. Bueno, el caso es que tenemos que en su última obra, escrita en 1632, Il Saggiatore, vemos aquí un mapa hecho por Galileo en que se ve el Sol en el centro, se ve luego Mercurio, Venus, la Tierra con su satélite, la Luna, se ve a Marte, se ve a Júpiter con los 4 satélites que él mismo había encontrado y se ve a Júpiter solo descrito con la letra de su símbolo, es decir, no pone absolutamente nada más porque creo que ya debía estar cansado de no saber exactamente lo que estaba viendo con su maldito telescopio y simplemente lo señala así en su última obra, que creo que fue el Saggiatore, pero ahora no estoy demasiado seguro de eso. Este que tenemos aquí es el Becius. Es un astrónomo polaco que, bueno, que también le interesaba mucho la observación de lo que era Saturno y fue un investigador de Saturno. Y de hecho, él publicó en 1652 o algo por el estilo, este mapa sobre Saturno. Hubo otras observaciones hechas por otras mentes de la época, como Gassendi. Gassendi fue el primero que pudo observar un tránsito de Mercurio. Además, fue un filósofo francés muy conocido y también hizo sus hipótesis sobre Saturno y su movimiento. Hubo otros en aquella época que con telescopios también hicieron pruebas, pero bueno, hablaré solo del Becius. El Becius, como podéis aquí ver, hace una hipótesis sobre por qué va cambiando la forma de Saturno con el paso de los años. Él acertadamente indica que hay como una especie de ciclo de 15 años en torno a este movimiento, es decir, hay un dato ahí matemático que sí que es más o menos correcto por parte del Becius, pero aunque aquí lo parezca que eso que está hablando son anillos, en realidad no son anillos. Él lo veía como dos crecientes que venían adosados al cuerpo de Saturno y que crecían y disminuían de tamaño, pero él no sabía exactamente lo que era. Es decir, él, de nuevo, no sabe lo que está viendo, él cree que son dos cosas que crecen y que decrecen con el tiempo, no sabe por qué razón, pero el resto de la estructura de aquello que hace es más o menos correcta. Otro que investigó este tema fue Christopher Wren. Christopher Wren es un inglés que, como todas las personas que estoy citando aquí y que citaré después más tarde, hizo muchísimas cosas diferentes. Creo que estuvo también él, fue uno de los arquitectos de la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres. Hizo muchísimas cosas. Entre ellas también observó Saturno. Hizo una serie de observaciones de Saturno que nunca publicó, porque se enteró de una nueva teoría de la que hablaré más tarde y le pareció que era superior a la suya y esto le desanimó para publicarla, pero sí que quedan sus escritos. Como podéis ver, él entendía lo que estaba viendo por el telescopio de Saturno, lo entendía como si fuera dos cosas que emergían de Saturno y caían en el mismo Saturno, pero estaban en Saturno. Él creía que la superficie de este cuerpo tendría un grosor casi nulo, creía que simplemente era una superficie, por decirlo así, sin grosor alguno, y que eso permitía explicar el por qué de vez en cuando no se veía en absoluto el anillo ni nada al respecto cuando se miraba a Saturno.
Entonces, aquí tenemos una serie de diferentes gráficos. El primero sería el que hace Galileo, lo después son una serie de observaciones de diferentes personas de su tiempo, en los cuales cada uno va poniendo, aquí se recopila un poco las diferentes imágenes que se habían podido recopilar sobre Saturno por diversos autores como Gassendi, como el mismo Wren, porque aunque no lo publicó, se conocía como Helvetius y como otros. Se pueden ver las distintas formas que se habían publicado y este mapa con esta serie, este cuadro con esta serie de visualizaciones de Saturno, lo publica este chico. Como podéis ver, lo mismo podía ser un guitarrista de Queen que un filósofo de aquella época, y es Christian Huygens. Christian Huygens, digo lo de Huygens porque si Cruyff se dice Cruyff, pues supongo que la UI en holandés se debe decir OI. Era hijo de una familia muy noble holandesa que tenía, bueno, entre sus amistades y sus círculos de contactos tenían a todos los grandes filósofos franceses de la época. El chaval nació en 1629 y cuando tenía 25 años empezó con su hermano Constantin a hacerse un telescopio él mismo. Empezó a pulir los espejos, empezó a hacerlos y empezó a observar. Tal. Debía tener su gracia el chaval para hacer las cosas porque además de ser pulidor de espejos y astrónomo, como después veremos, fue un gran matemático en tema de cálculo de probabilidades. Como holandés, todo lo que era el cálculo de riesgo en la marina era un cálculo muy importante y él, gracias a sus descubrimientos matemáticos, avanzó mucho en esa ciencia. También tema de relojes, también hizo innovaciones en temas de relojes de péndulo y cosas por el estilo. Y fue una persona muy inquieta que ya antes de los 30 años había brillado en una gran cantidad de temas. Pues el caso es que a inicios de 1655 él hace su descubrimiento hace su telescopio y en ese mismo año descubre Titán, que es un descubrimiento suyo. Recordar que aquí desde Barcelona, desde el Observatorio Fabra, se descubrió que tenía la atmósfera de Titán a principios de siglo por Comas y Solá, y descubre el Titán en este año 1655 y lo publica. Y también es el primero que plantea la hipótesis de que en realidad el anillo que rodea a Saturno no toca la superficie del planeta, sino que tiene un cierto grosor y es un anillo que lo circunda sin tocar el planeta, y dado que la calidad de lo que él veía, la calidad de su telescopio le permitía ver a Saturno de esta manera, le permitía diferenciarlo y verlo como un objeto que no tocaba el planeta. Aquí tenemos un dibujo de Saturno hecho por él, en el que se ve exactamente cómo es una bola y alrededor sin tocarlo era tal, sin tocar estaba el anillo. Aquí podemos ver también su telescopio, el que él fue capaz de crearse para hacer este tipo de observaciones. Y es curioso porque evidentemente él veía esto, él era capaz de corroborar esto, pero recordar que estamos en un tiempo previo a todo lo que son las leyes de la gravitación y otras leyes, y esto era totalmente incomprensible para la gente de la época. Es decir, es verdad que lo que había descubierto Galileo no se entendía, el modelo del Bezius no se entendía, ni tampoco el de Wren, ni el de Gassendi, ni otros, pero esto también era completamente incomprensible. Esto no podía ser. Otro problema que había es que la mayor parte de astrónomos de su época tenían telescopios mucho peores que el suyo y no se creían en absoluto que esto fuera posible porque contradecía todas las normas de la física. También él dio un valor al grosor y otra serie de temas que parecían incoherentes y no tenían mayor sentido, pero sí que hay que decir bueno, que él fue el modelo del anillo que dio en su momento. No solamente eso, sino que hizo este gráfico, como podéis ver aquí, en el cual él mismo permite explicar cómo desde la Tierra va cambiando la forma de Saturno cada cierto tiempo y cómo eso explica las observaciones que se habían hecho de este cuerpo perfectamente.
no solamente él es capaz de ver incluso la sombra del anillo sobre la superficie de Saturno, lo cual aún le da más fuerza para decir que el anillo no era una mera superficie, sino que tenía un mínimo de grosor. Es decir, que hay una serie de cálculos en lo suyo que yo creo que son muy significativos y que son muy relevantes y que ayudaron de alguna forma a entender y ayudó a avanzar la ciencia en su momento. Aquí podéis ver algunos de sus trabajos, cuando él publica su libro sobre Saturno, podéis ver cómo va anotando uno a uno cada día cómo va observando a Saturno y cómo se va viendo el movimiento de Titán, que es la estrellita que estáis viendo a la derecha del cuerpo, primero a la izquierda, mejor dicho, y después a la derecha. Es capaz de ir anotando, tal como había hecho Galileo casi 40 y tantos años antes, y eso le permite de alguna forma con sus gráficos el poder ir demostrando un poco lo que él estaba diciendo. Pero aún la gente tenía dudas Helvetius, que era contemporáneo suyo, y tenían la duda otros Boileau y otros grandes científicos de su momento. De manera que, bueno, esto es lo de los anagramas, lo explicaré luego, si acaso vuelvo. Un momento. Aquí. Él, incluso en un momento posterior, hace este dibujo, finalmente, en una de sus últimas obras, para que se viera el tamaño del Sol. Es muy pequeño, pero de alguna forma, como podéis ver, sí que ya marca el gran tamaño de Júpiter y de Saturno con respecto a los cuerpos de tipo terrestre, rocoso, más cercanos al Sol. Y entonces, finalmente, para poder demostrarlo, él hizo un experimento. Él y lo que era la Academia del Chimento. La Academia del Chimento es una academia florentina que también hacia 1600 empieza a funcionar. Estos ensayos de naturales, hay toda una serie de libros en los cuales, digamos, son la primera, y ellos se dedican a comprobar si lo que estaba diciendo, ¿cómo se llamaba? El modelo que proponía Huygens era correcto o no era correcto. Entonces, lo que hacen en la academia es, en un larguísimo pasillo de un palacio florentino, situaron un telescopio y en la otra punta situaron un cuerpo o sea, una maqueta que simulaba, de pequeño tamaño, que simulaba a Saturno con su anillo alrededor. Entonces estuvieron viéndolo, lo fueron cambiando de posición, lo vieron todos los miembros de la academia, llamaron a gente de fuera para que dijera si lo que veían era lo mismo que estaban viendo ellos, un método científico relativamente bueno, y fueron capaces de publicar que aquellas cosas que estaba diciendo Huygens que él veía era exactamente lo que ellos podían comprobar que estaban viendo experimentalmente en el Palacio Florentino, lo cual creo que tiene muchísima gracia. Ahora iremos a lo de los anagramas, es decir, que se pudiera comprobar, diríamos, experimentalmente eso. Y voy rápido para ir acabando ya. Christian Huygens, también por la misma razón que hemos explicado antes que Galileo, iba descubriendo cosas y también iba enviando anagramas a sus amigos, como este de 1655, en el cual envía el anagrama y, como podéis ver, escondía que la luna de Saturno gira a su alrededor en 16 días y 4 horas, lo cual es un periodo orbital bastante correcto con respecto al tiempo que tarda Titán en dar vueltas alrededor de Saturno. Y no solo eso, en un libro posterior de Saturno y Luna Observatio Nova, que hablaba sobre Titán, que era un libro, era un opúsculo más que un libro, también mete otro anagrama. Recordar que lo del anillo no salió publicado hasta 2 años después, en el que después, cuando publicó el libro sobre Saturno, dijo que esta frase lo que quería decir era annulo cingitur tenui plano nusquam coherente et ecliptiman inclinato. El planeta está rodeado por un anillo, en fin, era lo que quería decir. O sea, ya digo, antes de la creación de las revistas científicas, el método que tenían ellos para tratar de validar sus observaciones era tratar de enviar anagramas a alguna autoridad para que lo vieran. Aquí tenemos a Cassini, italiano, director del Observatorio de París, que descubrió 3 satélites
la segunda mitad del siglo XVII descubrió 3 satélites más de Saturno, y no solamente eso, descubrió que la famosa división de Cassini, que vio que los anillos no eran un cuerpo, no era un plano, sino que era como mínimo 2 planos, es decir, que tenían un corte del medio, una hendidura que nosotros podemos resolver perfectamente con nuestros telescopios. Y finalmente, para acabar, tenemos aquí estas conversaciones sobre la probabilidad de los mundos de Fontenelle del año 1686, en el que un maestro está explicando a una chica el sistema solar, y entonces vemos nosotros en el cielo, vemos esa representación del sistema solar en el cual se ve el Sol, se ve a Mercurio, se ve el sistema es completamente heliocéntrico, se ve a Mercurio, se ve a Venus, se ve a la Tierra con la Luna, se ve a Marte, se ve a Júpiter con los 4 satélites alrededor, los 4 satélites galileanos, y aquí podéis ver cómo se ve a Saturno, aquí en la esquina de arriba a la izquierda, con los 4, veo 5. Igual descubrió Cassini 4 satélites y no los 3 que yo suponía que había descubierto, con los 4 satélites más Titán, es decir, con los 5 satélites que se conocían de Saturno, pero fijaros en que el anillo lo coloca externo, o sea, no lo coloca, diríamos, alrededor de Saturno, sino que lo coloca fuera, es decir, que en 1686 aún había dudas entre los espíritus, diríamos, más puestos en el tema de la astronomía sobre cómo realmente era este anillo. Pero en todo caso, como podéis ver, entre el gráfico de Fontenelle y el gráfico de Dives, que se llevaban un 110 años de diferencia, había habido un cambio total en lo que era la concepción del sistema solar y en lo que era la concepción del universo. Había sido realmente, es un salto de gigante en lo que es el descubrimiento del telescopio y el uso del mismo, y es muy curioso cuando uno empieza a observar las dudas y problemas que tienen para entender Saturno, cómo debía ser las dudas y problemas que se planteaban a estos primeros observadores cada vez que descubrían un objeto en el cielo, cada vez que lo veían por primera vez, viendo fases en la Luna, viendo montañas en la Luna, perdona, viendo fases en Venus, viendo 4 lunas alrededor de Júpiter y viendo esta estructura tan rara que era un anillo plano alrededor del ecuador de Saturno, y que de alguna forma era casi inexplicable para la ciencia de aquel momento. Y esto básicamente sería la charla que hoy había preparado para vosotros. Ha sido un pelín más de la media hora que estaba anunciada y prometida, pero bueno, creo que ha sido muy poquito más, ¿eh? Creo que el tiempo ha sido razonablemente unos 40 minutos. Veo que Antonio levanta la mano. Antonio, ¿qué quieres? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alfonso, felicidades. Una síntesis extraordinaria de uno de los momentos más apasionantes de la historia de la ciencia. Tengo un pequeño comentario Sí. que muestra que Galileo era demasiado listo. Y es que es con respecto a los satélites de Júpiter. Cuando él dice circa Giove, el circa es verdad que puede tener como acepción cerca, pero el uso más común es alrededor de. O sea que él dijo que los satélites estaban alrededor de Júpiter. Vale, vale. Eso ya Eso no lo sabía. implica que es listo, claro. Sí, 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 sí. Evidentemente, él había comprobado que estaban alrededor de Júpiter, porque precisamente en la obra él va señalando cada día cómo va observando los satélites de una forma rigurosa, y va saliendo, al igual que hacemos nosotros, que salimos cada noche a observar, pues él hacía eso más o menos. Él cada noche cogía el telescopio y se ponía a observar, y va marcando en Desiderius Nucleus. Y creo que Carlos, si no me equivoco, si está por aquí, Carlos hace años con un programa de estos de astronomía comprobó que era exactamente que aquello que publicó Galileo era estrictamente verdad. Es decir, que la posición que señaló cada día en sus observaciones Galileo no eran fruto de una invención, sino que él realmente pudo comprobarlo. Sí, realmente, ¿me oís? Sí, sí, te oímos, te oímos. Vale, sí, realmente es muy curioso porque cuando comparas los dibujos que hizo Galileo
con lo que dice el programa, se ve que en algún caso, por ejemplo, Galileo decía que habían 3 satélites, pero en realidad habían 4, porque 2 de ellos estaban muy juntos, ¿eh? Y cosas de este tipo. Eso es muy, muy interesante. Y efectivamente, en algún momento, por ejemplo, dudó porque había uno por detrás, otro por delante. Claro, es el descubrimiento en estado puro, ¿no? Es el descremar, claro, es el primero que se le ocurrió poner el telescopio, con lo cual tuvo mucho conocimiento a su alcance. Es muy curioso porque eso nos pasa incluso ahora cuando hago fotos de Júpiter. Ahora este pasado otoño hacía fotos de Júpiter. En ocasiones por Stellarium me salían cuatro satélites y yo solo veía 3 y era porque 2 estaban tan juntos que con la resolución, tan absolutamente juntos que con la resolución del telescopio no podía separarlos. Es decir, que parecen bobadas, pero la verdad es que cuando uno está descubriendo un universo y ve que las cosas aparecen y desaparecen de un día para otro, nosotros no tenemos mucha complicación porque sabemos que está por ahí. Pero él no sabía si estaba por ahí, si había desaparecido o desaparecido. Me parece que es uno de los grandes momentos, el siglo XVII, de la ciencia en todos los aspectos. Creo que hay un montón de anécdotas maravillosas. A mí no sé qué pensará Antonio, que también lo conoce, o Carlos, que también conoce esa época. No sé si algunos de los que están con nosotros también pueden conocer muy bien esa época, pero para mí posiblemente de la historia de la ciencia el siglo XVII es de los más apasionantes, porque aunque el siglo XVIII de unido, quiero decir que también es un siglo brutal en cuanto a descubrimientos, esa percepción de niños que van andando con las 2 patas y que van tocando cosas por primera vez y que van moviéndose por todas partes, es la sensación que uno tiene con los científicos del siglo XVII y la verdad es que es una maravilla. Además, un siglo que empieza casi con Galileo y acaba con Newton, por decirlo de alguna forma, demuestra la potencia de mentes pensantes que hubo almacenadas en esos 100 años. Es decir, cada época ha tenido sus grandes personajes, pero como sabemos, no hay duda que el siglo XVIII pudieron ir la gente a hombros de gigantes realmente, como fueron los de este siglo XVII, que es tan apasionante desde una perspectiva de historia de la ciencia. No sé si hay algún otro comentario que... Sí. A ver, ¿sí? Sí. ¿Paco? Yo, Alfonso, no. Volviendo a la duda que tenías sobre Phobos y Deimos, he consultado la fecha de descubrimiento en 1877. Pues fíjate lo que fue la casualidad, disculpa, por parte de de Kepler. Es decir, que giró las letras de alguna forma como un revoltillo, ese enjambre de letras, y tuvo una explicación racional. No sé si Antonio conoce algo más de esa historia del anagrama, porque creo que alguna charla has dado al respecto, pero me parece maravilloso que Kepler fuera capaz de adelantarse en ese tema y que luego no solamente eso, sino que se adelantara en el descubrimiento de la mancha roja 50 años. Es decir, que la mancha roja en realidad la descubrió Cassini. Sí, mira, Kepler, no, recuerdo esos 2. Uno, el de la Salve Unvistineum Geminatum Marcia Plures, y el otro, pues, pero es que Kepler le envió 8 soluciones, no recuerdo las otras, le envió 8 soluciones. O sea, Kepler para esas cosas de anagramas y de acertijos era un monstruo. Pero parece mentira porque uno ve yo particularmente veo esas letras y me disuaden completamente de intentar encontrarle una explicación racional y menos en latín. Te digo. Imagínate, claro. Y menos en latín. A un alemán como era, bueno, Kepler era de Königsberg, no, Kepler era de Königsberg, no me acuerdo dónde era Kepler, pues que Kepler, eso, que era germánico en cualquier caso, que fuera capaz en un momento dado de darle 8 soluciones. No, yo pensaba que le había dado 1 o 2 a lo sumo, pero realmente parece que estaba enloquecido con los descubrimientos de Galileo en el mejor de los sentidos y que era capaz de eso, de motivarse. Y lo que es curioso es eso, que si observáis lo que es la vida de Galileo, recordar que fue incapaz de contestarle casi nunca al pobre Kepler, es decir, ni enviarle un telescopio, nada en absoluto, lo cual dice muy poco de su espíritu. Otro que tenía un espíritu parecido era Newton, que tampoco era un ser que haya pasado a la historia por su generosidad intelectual y por su buen comportamiento. Pero bueno,
no tienen, cada uno tiene su carácter y tal. Decir eso de Kepler, que por lo que uno puede leer cuando lee sus obras, era maravilloso. Otra obra que os recomendaría que leyerais es esta que tengo aquí. Esta que tengo aquí es el Cosmoteoro, se debe ver muy mal, es de Christian Huygens, y el Cosmoteoros, que se publicó posteriormente a la muerte de Huygens, es un libro que está dedicado a las conjeturas relativas a los mundos planetarios, a sus habitantes y a sus producciones. Y estaba dedicado a su hermano menor, Konstantin Huygens, que fue el que siempre le ayudó en sus descubrimientos astronómicos. Y es muy curioso porque uno va leyendo el libro y va hablando de los otros mundos, de cómo debe ser la gente en los otros mundos, y dice cosas como, si su globo de un planeta está dividido como el nuestro en zonas de mar y de tierra, como es evidente, de lo contrario, de dónde provendrían esos vapores de Júpiter, hay grandes motivos para pensar que dominan el arte de la navegación, en lugar de reservarnos manidosamente algo tan genial y práctico, sobre todo teniendo en cuenta las enormes ventajas de navegar en Júpiter-Saturno, que cuentan con muchas lunas para dirigir su travesía y gracias a las cuales podrán alcanzar con facilidad el conocimiento de la longitud de las regiones del que no tenemos la exclusiva. Es decir, que tiene mucha gracia como ya en el siglo XVII Huygens no solamente hace ciencia de la más brutal, sino que también empieza a especular en este Cosmoteoros, que es un libro más muy bonito de leer, lo digo a más de verdad, que es precioso por cómo va descubriendo esos mundos y cómo va hablando de ellos, sobre esos mundos planetarios que apenas se estaban empezando a descubrir. Es decir, que simplemente habían visto la mancha de Saturno, él fue capaz de ver que era un círculo con el anillo, pues él aquí ya se atreve a decir cómo vivía la gente de ese planeta en aquel momento. Un Iker Jiménez antes de su época, sin duda. Una personalidad realmente relevante. Hartop, que creo que quieres hablar, y Marco Antonio también, por favor. Habéis levantado la mano. Sí, digo yo, aquellos telescopios que tenían en aquel tiempo tan largos, aquellos refractores, ¿cómo los manejaban tan largos sin distorsionarse? Una pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Yo no conozco la respuesta, no sé si alguno la conoce por aquí. Lo manejaban como manejando un barco de vela. Había que tirar, era por cabos. Entonces tenía 10 o 12 cabos que tiraban de aquí, tiraban de allí. Ya, pero digo yo que los días de observación debía haber sido limitado a los días cuando no había viento, porque con un poco de viento lo distorsionaría. Por supuesto. Antes Alfonso ha puesto una lámina, un dibujo, donde se veía el artilugio que estaba en un poste, y ese poste tenía una cuerda donde podía subir o bajar la parte que estaba arriba, y a través de otra cuerda estaba atado a no era trípode, era un bípode, donde tenía la parte para mirar, con lo cual era bastante rudimentario, pero... Lo que quiero decir es que debía de haber sido mucho más difícil que los telescopios que tenemos hoy en día, sí, como un telestron, que es tan compacto. Sí. Entonces no hay problema de los ópticos de quitarse de estar alienado. Digo, sí, no, la segunda cosa, eso es lo que has dicho, que imaginaban que Saturno era un planeta con continentes y con mares y con gente y con barcos, igual como la Tierra. Qué gran salto de la imaginación. Vale, estaba equivocado, pero un gran salto. Tuvimos que esperar hasta la llegada de Voyager 1 en noviembre del 1980 para revelar de verdad Saturno y sus satélites, y más bien con la nave Cassini. Sí, porque además, pero imagínate que en un momento, en un momento que hasta ese momento se creía que la Tierra era, 100 años antes se creía que la Tierra era el centro del universo. De hecho, en 1629, cuando nace Huygens,
la teoría de la Iglesia es que la Tierra es el centro del universo, lo digo un poco para plantear eso, que al final de su vida Huygens fuera capaz de imaginarse seres vivos en otros mundos. Es decir, ahora he hecho la broma con Iker Jiménez, pero quiero decirte, imaginarse seres en otros mundos ahora es relativamente fácil, no tiene mucho mérito, pero en aquella época pasar, diríamos, en 50 años de una Tierra en el centro del universo a otros planetas con seres vivos alrededor y con esa normalidad, me parece que es un salto prodigioso. Es un gran salto. Entonces eso me provoca la pregunta obvia que ¿cómo lo trató, cómo respondió la Iglesia? Porque mira lo que pasó a Giordano Bruno en el 1600. Fue quemado allí. Sí. La Iglesia no querían que la gente pensaba de otra manera. Huygens murió antes de haber publicado el libro, es decir, se libró igual de pasar más calor de normal. Copérnico. Sí, se murió antes, sí. Pero parece ser que Copérnico esperó y lo de Huygens fue mala suerte. También, de todas maneras, Huygens vivía en Holanda y en Holanda en aquel momento creo que no era Holanda la Italia o la España. Sí, no era la Italia o la España del momento. No había. Así que no vivían en temor de la Inquisición. Creo que no tanto. Tenían sus salvajadas, pero al menos no esa. Marco, te toca a ti. Dime, que has levantado la mano y luego Carlos. Sí, una precisión para decirle a Ramón que también, aparte de dificultades, que las había, dificultades técnicas, lo que sí contaban era como un cielo asombroso, un cielo preindustrial. Que nosotros a veces nos imaginamos cómo pudieron ver esas formas. Me imagino yo la diferencia que hay si alguno de vosotros pues, se ha ido a un desierto, a un sitio muy alejado a ver el cielo y después a un sitio donde parece que está oscuro. La diferencia es brutal. Yo imagino los cielos del 1600 y evidentemente tendría que haber una diferencia tan grande como para poder observar esos dibujos. Más aún cuando por ejemplo, Kepler muy de niño pasó viruela y tuvo problemas de vista. O sea, Kepler no veía bien. No lo sabía eso yo, no lo sabía. Y después lo otro que sí que influyó, que es que tenían todo el tiempo del mundo. O sea, al no haber tele, ni internet, ni nada de nada. Y algo que los jodió a todos, a casi todos los científicos. O sea, Galileo acabó mal con su mujer, se divorció. Yo no sé si es que fue la astronomía la que le hizo divorciarse o al revés, pero se quedó con el hijo y a las dos hijas las hicieron convento. Pero se quedó solo y Kepler se tuvo que casar 2 veces y la segunda mal. O sea, yo creo que no la veo. No. Ahora, ya está. Es verdad, había escuchado a alguien en inglés por ahí, no sabía qué era. Vale, pues ya está, grabando de nuevo. Vale, Carlos, perdona, que te tocaba a ti comentar. Sí, yo muy rápido. Una de las cosas que me sorprenden de las observaciones de Galileo es la precisión con la que señala la eclíptica en cada una de las observaciones. Él siempre dice, los satélites de Júpiter están paralelos 1 grado por encima de la eclíptica, o los anillos de Saturno están inclinados con la eclíptica. Entonces, cuando tú lo miras, lo comparas con el ordenador, ves que la observación es exacta, es perfecta. O sea, efectivamente la eclíptica está 1 grado por encima, está 1 grado por debajo, etcétera. Que es algo que a mí me sorprende mucho, cómo sin ningún tipo de... cómo podía tener esa precisión de dónde estaba la eclíptica exactamente en cada momento. Es algo que yo, que no soy observador, yo no sé si es fácil de entender para los socios de la agrupación que sí saben más de observación. Antonio quiere hablar, perdona. Mira, solo un detalle final, una referencia, porque tú diste un buen libro como referencia, pero para esa época hay un libro que es extraordinario, parece uno leyendo una novela, que es del suicida Arthur Koestler. Ah, sí. Creo que es del año 59, que es de Sleepwalkers, que está traducido en castellano y se encuentra en PDF gratuito, que se llama Los Sonámbulos. Está descrita esa época a la perfección. Sí, eso es verdad. Arthur Koestler además escribe perfectamente bien Arthur Koestler, me refiero la gracia del lenguaje que tiene. La vida de Arthur Koestler también es interesantísima en sí mismo.
Y la verdad es que la obra Los Sonámbulos es una maravilla. Volviendo a lo que comentabais, uno de los problemas que tiene Huygens cuando está hablando de Saturno es que él dice que el anillo está inclinado 23, no sé cuántos grados de la eclíptica. Él tenía 25 años, había hecho el telescopio que estaba midiendo eso que dice. Y Boileau, otro, dice que eso no puede ser porque a él le salen 30 grados y hay un debate entre ellos enorme. Por 7 grados, es decir, puede parecer una tontería, pero con los sistemas ya tenían la suficiente precisión en aquel momento para ser capaces de debatir sobre el tema. Y el debate sobre el grosor de ese anillo, entre ellos es un motivo de debate, el cual era el grosor, porque según la sombra era una u otra, unos decían que era muy... Parece maravilloso como con el telescopio que estaba observando, si me permitís voy a poner más que nada para que creo que vale la pena al verlo, un segundo, lo busco, el telescopio, porque creo que tiene gracia. Aquí está, vale. Un momento. A ver, ahora, un segundo, que ahora lo pongo simplemente para que todos nos acordemos de lo que se trata. Fijaros vosotros del telescopio del que estamos hablando. Es decir, Huygens observaba con este aparato, y con este aparato él hacía astrometría, es decir, era capaz de calcular, de dibujar, diríamos, el planeta a mano alzada. No podía, evidentemente, hacer fotografías del mismo, lo dibujaba, y a partir de ahí él, decía cuál era la inclinación que estaba viendo con respecto a la eclíptica, lo cual, como dice Carlos, es algo increíble, el genio de esta gente y tal. En esto de los sonámbulos que hablaba Antonio, decir que realmente uno cuando lee las vidas de estas personas, de Huygens, de Galileo, de todos los que de alguna forma estuvieron en la base de la revolución científica, uno se asombra tanto de sus descubrimientos y cómo los llevaron a cabo, como de sus propias vidas, porque además les interesaba todo de la ciencia y eran absolutamente brillantes con todo el campo de la ciencia. Y creo que eso, ya digo, daría lugar a otras charlas en otros momentos, porque hay un campo allí maravilloso de grandes personalidades de la época que, bueno, de las que creo que hay mucho que aprender en cuanto al tesón, en cuanto a la capacidad y en cuanto absolutamente a ese amor por la fidelidad a los datos y por no intentar separarse de ellos lo mínimo posible para no tergiversarlos. Espera, que dejo de compartir la pantalla. Exactamente el mismo año Cervantes escribía el segundo libro del Quijote. Es que fue acojonante. Esos 5 años, 10 años, fue... ¿Cuándo lo escribe? ¿En 1610? 1605 no. Escribe el primer libro, en 1615 publica el segundo. Y como les pasa a todos, muere pobre y desconocido. Sí, sí. Y sin una mano que había perdido el Lepanto, como héroe de guerra, por decirlo de alguna manera. Saber cómo supieron el tamaño o sea, cómo pudo reflejar el tamaño de los cuerpos, si fue por la cantidad de luz que reflejaba o fue por la velocidad aparente de cada uno de ellos. O sea, pues no lo sé. ¿Qué hicieron? Lo de la luz, sí, él creía que Saturno tenía menos luz porque estaba más lejos. No lo entiendo yo bien. Porque cuando las leyes de Kepler, ellos pueden calcular a qué distancia están los planetas, sabiendo qué ángulo recorren, ¿no? O sea, las leyes de Kepler te permiten saber las distancias de los planetas. Entonces, con el tamaño relativo se puede saber el tamaño real del planeta. Sí, claro, bueno, es fácil de explicar, pero... No, puedes describir... No lo creo. El ángulo, o sea, su órbita. Puedes describir la órbita, pero el tamaño del planeta... Yo no lo veo claro. Carlos, igual sí que está claro, lo digo porque yo no soy capaz de ver muy exactamente... En circunferencia sabes la distancia que hay hasta el Sol, pero lo que no sabes es si el cuerpo refleja más o menos, porque si es un cuerpo más oscuro o más brillante. Pero tal como lo ha puesto antes, era alucinante. Es decir, yo también, o sea, seguro que lo que dice Carlos es verdad. Las leyes de Kepler ya permitían, diríamos, saber
las distancias bastante aproximadas de cada cuerpo, pero de ahí a deducir el tamaño de los cuerpos. Pero bueno, ya tenían diámetro los planetas, o sea, tú puedes saber del diámetro relativo que ves en el telescopio, sabiendo la distancia a la que están, tú puedes saber el tamaño real que tienen, con la precisión que tenga el telescopio. Claro, si tú sabes que Júpiter tiene un segundo de arco y que está a 600 millones de kilómetros, pues sabes el tamaño con toda la precisión que tiene el sistema, ¿no? Sí, pero ya saber lo del segundo de arco, que ya tenía sus... Iba a hacer una expresión claro. Ya te iba a hacer una expresión fea. Alfonso, Sí, amigos, dime, Ramón. quería decir una observación más holística, que después del siglo XVI, cuando Galileo descubrió el telescopio, más bien lo utilizó durante ese siglo y el siguiente, el 17 y el 18, hasta el último, el 19. Entonces, esos 200 o 300 años era una época dorada, vamos a decir, por la ciencia, porque hasta hace 400 años la ciencia era una porquería, vamos a decir, perdona, pero era una estupidez. Pero durante esa época dorada, la química, la física, la astronomía, todos se desarrollaron, pero muy rápido, se avanzaron muchos durante un tiempo relativamente corto. Sí, la verdad que es asombroso eso, el salto que hay. Ya, los dos gráficos que he enseñado al final nos muestran eso, cómo en 100 años cambia, pero piensa que Fontenelle, ahora no me acuerdo de memoria, pero creo que Newton publica su libro sobre la gravitación universal en 1676 o 77, creo recordar, y que, es decir, que eso ya cambia completamente, diríamos, todo lo que era el conocimiento de la física y le da una... Es decir, que realmente estamos en una época que debía ser aquello apasionante en cuanto a la calidad de los descubrimientos que se iban descubriendo y cómo se iban poniendo todo lo que es la base de la ciencia y cómo a partir de entonces hemos seguido afinando resultados, pero entonces esas primeras observaciones, esa capacidad mediante el método de ser capaz de esa manera de conocer, es decir, de interpretar ese ruido, esa información que le llega de fuera y ser capaz de filtrarla para que sea conocimiento que después se pueda comunicar y que otros seres humanos lo vayamos viendo igual y lo conozcamos igual, eso quiere decir que es fruto del siglo XVII y bastante del 18, pero básicamente en el 17 ya se empieza. Sí, el 17 y el 18, pero haciendo comparación con, por ejemplo, el desarrollo de la química y el descubrimiento de los elementos. Entonces, es lo mismo en el mismo periodo de tiempo. Se empezaron pensando en más o menos la magia, pero al final ya tenían el Dmitri Mendeleev la tabla de elementos, cómo funcionaban. Y eso es increíble. ¿Por qué tú crees que por qué no ocurrió hace 1000 años atrás o 500? ¿Por qué ocurrió en ese periodo tan corto del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX? Ese gran salto del pensamiento científico. No, la verdad es que no sé si alguno lo sabe. Yo siempre he pensado que hay una cuestión que yo creo que es muy chula, es que el reto que supone el descubrimiento de América en sí mismo, el descubrimiento de un nuevo mundo, posiblemente también ayudó a ver que el mundo se sabía que era redondo, como todos sabemos, ¿eh? Eso no tiene ninguna diferencia. Siempre se había sabido. Hay algunos que lo dudan. Hay terraplanistas, lo sé, pero sí, creo como que el Donald Trump. Exactamente. Pero quiero decirte, el hecho de descubrir América, yo creo que a veces lo hemos comentado, el problema que supuso para muchos escolásticos, se pasaron toda la Edad Media
metiendo a todos los bichos de África, Asia y Europa en el Arca de Noé. Es decir, el Arca de Noé, si vosotros leéis la Biblia, tiene unas medidas máximas. Bueno, pues muchos escolásticos empezaron a meter ahí a elefantes, a jirafas, a no sé qué, y al final pudieron meter a todos los bichos con muchas dificultades, pero de repente encuentran América y ven que América tiene muchos más bichos que ya no les cabía en el arca. Puede parecer una idiotez, pero de golpe todo eso salta y tienen que empezar a especular no, solo era una metáfora, solo era una manera de hablar, solo era, sí, empiezan a cambiar un poco, diríamos, el rollo. Y yo creo que con otras cosas el descubrimiento de América es posible que cambiara. Pero es verdad que había toda una ciencia que ya desde que con el advenimiento de la burguesía la mayor parte de las ciudades había ido creciendo poco a poco en muchas zonas. Está ¿cómo se llama? Bueno, se me han ido todos los nombres. Hay una serie de gente... El de la navaja de Ockham, sí, Guillermo de Ockham, hay toda una serie de investigadores previos. En Inglaterra hay un gran filósofo a caballo entre el siglo XV, entre el siglo XVI y XVII, que también está empezando a hablar de esas cosas desde una perspectiva filosófica. Y es verdad que ¿por qué no pasó 1000 años antes? No lo sé. Es decir, a mí me asombra. Newton tenía razón cuando dijo que si veo más lejos es porque estoy en los hombros de gigantes. Sí. ¿Y por qué no ocurrió eso en época romana? Para mí es una duda. Os recomendaría, si podéis conectaros a la página web de Radio Televisión, hay un programa que se puede ver por eso que se llama Ingeniería Romana. Y yo la verdad que en la universidad estudié arqueología, pero nunca estudié ingeniería romana. Es decir, y realmente te quedas asombrado de lo que era capaz de hacer con minas, con carreteras, con la construcción de edificios los romanos, y cómo es posible que de todo eso ellos no fueran capaces de extrapolar, diríamos, un aparato científico mucho más potente y mucho más sólido. Porque cómo los romanos dan soluciones a problemas gigantescos en sus minas, al hacer las carreteras, es algo que tenéis que ver el programa de verdad. El hacer los puentes, todo eso, hay que verlo porque hay un montón de ciencia, Y ese programa, que es un documental Ingeniería Romana, la verdad, los acueductos, es decir, los acueductos, no sé si sabéis cómo funcionan, o lo explico, cogen agua de fuentes más o menos lejanas, a 130 kilómetros, y tienen que llegar a la ciudad, pero tienen que llegar a la ciudad de forma que el agua no vaya ni muy rápida ni muy lenta, es decir, no se puede parar, tiene que tener siempre un gradiente de descenso desde que nace en la fuente original hasta que llega a las fuentes de mitad de Roma o de mitad de Barcelona o de Tarragona, de otra ciudad, todo mediante una especie de gradiente, lógicamente, para que el agua pueda llegar. ¿Y cómo son capaces ellos de calcular milésimas de descenso de esa gradiente para que a 20 kilómetros salga el agua y te llegue a ti a la ciudad, y a veces con distancias que podían ser de 50 kilómetros o más? Es realmente increíble que eso pudiera funcionar de ninguna manera. Y uno se da cuenta de eso, de que cuando vienen los... Pero en el siglo 400 se acabó. Se acabó todo. Parece como arrancar aquellos coches viejos. La primera vez no se arranca. La segunda vez, la tercera vez sí que se arranca. Entonces, en el siglo XVIII, por tercera vez, vamos a decir, se arrancó y hemos avanzado y aún estamos avanzando. Jorge, ¿quieres hablar? Perdona, que te llevas con la mano levantada, no la había visto. Sí, ¿qué tal? No tengo la cámara porque estoy con el navegador y no me deja poner la cámara. Pero yo lo que quería decir es que los avances que ocurrieron fueron, según mi opinión, son debido a la imprenta. En el momento en que está disponible la imprenta y el conocimiento se puede escribir en libros, es mucho más rápido que las personas que leen esos libros puedan avanzar más rápido. Yo creo que esa es una de las razones por las que en esos siglos empezó ese desarrollo acelerado de la ciencia. Otra cosa es que tengo entendido que los árabes también tenían un desarrollo de la ciencia
importante, pero muchas de esas investigaciones se perdieron y bueno, a raíz de estos avances de Galileo, de por sí me parece súper curioso también que el libro lo hubiera escrito tan rápido y lo hubiera publicado rápidamente y se hubiera distribuido tan rápido. Es increíble. El Siderius Nuncius, los descubrimientos son de diciembre a enero, y creo que a mediados de 1610 ya están todas las librerías, por decirlo así, de su época. Y lo que fue realmente un hito. Eso pasó, disculpa que me acuerdo ahora, del libro de Darwin, el de Origen de las Especies, que se vendió el mismo día que se publicó absolutamente toda la edición, lo cual es asombroso que yo viera esa expectación. Ahora imagino la expectación que es por cuando se publica un libro revolucionario sobre ciencia de ese nivel, lo que tardaría en venderse, diríamos nada. Y eso que somos mucha más masa de gente, es decir, que es asombroso realmente eso que tú has dicho, es verdad, el Siderius Nuncius se publicó nada yo también creo que es posible, seguro que hubo cientos de razones por las cuales, entre ellas la imprenta que ayudó a difundir las buenas ideas y las malas ideas, pero que al final triunfaron las buenas. Lo digo porque igual tanta gente que tiene miedo de las fake news y cosas por el estilo, es verdad que en Internet se pueden decir muchas tonterías, pero también se pueden decir muchas cosas correctas, y creo que al final lo correcto prevalece pese a que no lo parezca. Y eso mismo, se cuenta, no sé si es verdad, que Newton en su biblioteca tenía más libros de alquimia que, diríamos, de otras ciencias más, que otras formas de abordar la realidad de tipo más científico. Creo que los que más libros tenía era de religión, los segundos libros creo que eran de alquimia, y los terceros eran los que podríamos llamar ciencia en un sentido más contemporáneo. Y sin embargo, Newton supo en el momento que le correspondió, pues elegir exactamente en qué libro debía basarse para hacer sus reflexiones, sus investigaciones, cosa que y yo supongo que ahora pasa lo mismo. Es verdad que por Internet corre mucha porquería, pero que al final la mayor parte de los seres humanos, excepto los de QAnon y Donald Trump, saben encontrar las referencias correctas para poder llevar una vida más o menos racional a cabo. Y no olvidemos el determinismo de Laplace. No olvidemos el determinismo de Laplace, que ya en la física ya estaba todo conocido, y el primer tercio del siglo XX fue la explosión de la física. Se cargó. Einstein y Niels Bohr y todos ellos. Ahora, permíteme que haga publicidad de la charla de Carlos. Carlos, que no sé si está aquí ahora porque no lo veo. Carlos ha puesto 2 charlas precisamente en este ciclo de charlas. Dedicará una a la relatividad para lo que en inglés llamarían dummies, pero que aquí llamaremos para gente que no es especialmente experta en ese tema, y la cuántica para personas que no son expertas, un poco para acercarnos precisamente a esa otra gran revolución del conocimiento que se dio en los primeros 30 años del siglo XX, que también la verdad es que es fascinante. Como es fascinante, seguir la vida de Schrödinger, de Heisenberg, de Niels Bohr, de todas sus vidas también. Y muchos de ellos además escribieron libros, biografías y tal, y es realmente apasionante también el vivirlo, incluso contado por ellos mismos. En fin, no sé si Marco Antonio, perdona. Una última cosa antes de que se me había olvidado, porque estamos hablando de los romanos y de dónde venía. Para mí los romanos eran una civilización eminentemente práctica. Sí, sí. O sea, práctica. O sea, la mínima estructura posible para soportar lo que quiero hacer y ya está. Después ya los barroquismos y eso son cosas del futuro. A mí lo que me alucina es que ya en Babilonia existían ese tipo de todos sabemos de jardines de Babilonia, los egipcios, o sea, la precisión milimétrica de los egipcios para desarrollar obras supera a la romana. Sí. ¿Vale? O sea, sin duda. Y después miramos más hacia atrás y vemos al pobre Ptolomeo 100 años antes de Cristo, que resulta que caminó durante varios miles de kilómetros para medir con un palo y una sombra y acercarse perfectamente a cuál era el círculo de la Tierra, ¿no? O sea, la circunferencia de la Tierra. Entonces, tampoco me parece tan extraño que en el 1600 se llevaran a cabo este tipo de cálculos, ¿no? O
sea, porque todo es heredado. Sí, sí, de todas maneras, aunque lo que dices es cierto, nunca hubo nunca hubo, es muy apresurado decirlo, porque hubo grandes matemáticos tanto en Grecia como en Roma, pero nunca, diríamos, hubo un método para conocer, diríamos, con la potencia. Es verdad que hubo una serie de autores que fueron capaces de hacer obras muy relevantes. Es verdad que muchas veces podían estar equivocados, como pudo estar el mismo Ptolomeo y otros. Otros como Aristarco, que podían tener una visión más real sobre, él sí que hablaba de una teoría helocéntrica, pero muchas veces hablaba más de modelos matemáticos posibles que no exactamente de una realidad física que se podía demostrar como tal. Y es muy curioso el que les faltó, desde mi perspectiva, el poder hacer sistemas, o sea, un método de conocimiento, que eso es lo que más o menos nos viene. Hay una tradición centroeuropea e inglesa, que es la que se expande desde el siglo XVI, que también tienen italianos, que es la que se expande, y es que nuestro método de conocer la realidad básicamente viene de ahí y no viene de atrás. Pero mirad lo de ingeniería romana, os lo digo de verdad, porque posiblemente cosas por el estilo, como muy bien ha dicho Marco Antonio, también se daban en Egipto, también se daban en Babilonia, seguramente, pero esa visión holística de ver tanta ciencia en ingeniería y que de alguna forma no se concretara, dirían, en otro tipo de temas, me parece realmente asombroso. Pero ya digo, lo de ingeniería romana es increíble, las cosas que llegan a hacer y muchas veces, diríamos, mucho más allá de lo que somos capaces de imaginarnos de que eran capaces de ejecutar. Ramón, si acaso, si os parece, porque ya llevamos hora y media, la tuya es la última intervención, a menos que otro tenga muchas ganas de decir algo. Ramón, dime. No, digo que esta última vez, durante los últimos 350 años, los descubrimientos de la ciencia tan rápidas, tan asombrosas, ha llegado por fin, hace 50 años atrás, a llegar el ser humano a la luna. Pero ¿tú crees que en los próximos 50 años vamos a hacer otra pausa otra vez y perder cosas? Que la gente perderán el entusiasmo que tenían aquellos para descubrir cómo funciona su alrededor. Yo no sé. Yo, igual me equivoco, pero veo muy complicado que yo vea que se llega a Marte, sinceramente. Yo veo muy complicado yo ver que se llega a Marte. Yo sé que hay mucha gente que ahora está planteándose, pero los retos para llegar a Marte son mucho más complicados que para llegar, pero de órdenes de magnitud enormes y tal. Pero, bueno, es decir, creo que el intentar llegar allí nos va a llevar a otros sitios, a otros descubrimientos, a otras cosas, con lo cual da igual seguir en esa senda, porque lleguemos a Marte o no lleguemos. Había una frase en el Quijote que es muy buena, es que el Quijote le dice al Sancho algo así como no importa dónde vayamos a acabar, lo que importa es ser lo del camino. Pero lo dice con una frase brutal que lo que dice, que lo que revela es que en el camino mismo está la gracia del viaje, ¿no? En el final del mismo, que es lo que el Quijote más o menos nos enseña, ¿no? Que el final del camino en el fondo es lo mismo, pero la grandeza, y en este caso el camino a Marte, más allá que se llegue a Marte o que no se llegue a Marte, yo creo que hay grandes retos que se van a ir pasando y ya está. Si os parece, no hablo solamente de Marte, pero de descubrimientos científicos por todo. Por todas partes. Por todas sí. Partes. Que yo creo, nos acabamos ahora. Sí, como Carlos recordó en un mensaje, en estos momentos en China hay más gente estudiando el doctorado que en Estados Unidos y en Europa juntos. Solo en China. Hay más gente haciendo estudios de doctorado del mismo nivel que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Es decir, que hay un futuro de conocimiento, si piensas en otros países y tal, estoy convencido de que hay un futuro de conocimiento brutal y habrá que esperar que todo muy bien. Hacer publicidad, recordar que el segundo sábado del mes en este vuestro, que espero que sea vuestro canal favorito de televisión, tendremos a Antonio Bernal, que dará
ahora tengo un problema con la preposición, porque no lo recuerdo bien, Antonio. Ocultaciones entre planetas, ¿era? O con planetas, o desde planetas, pero... Entre planetas. Entre planetas, sí. Es que me acuerdo que la cambiaste por ahora, de golpe un sudor frío más recorrido, porque no me acordaba cuál era exactamente la que era correcta. Entonces, ocultaciones entre planetas será el segundo sábado del mes de marzo, que supongo que debe ser también 13, debe ser también el sábado. Al día siguiente no habrá lecciones, la vida es así, no será tampoco San Valentín, todo no puede ser en la vida, pero eso, tendremos una charla de Antonio Bernal. En esta, fijaros, no hay anuncios, con lo cual son cosas que salimos ganando. Nada, Antonio, que te pongas bien, que es lo más importante, que te mejores de ese accidente que has tenido tan terrible hoy y que la verdad al principio hemos empezado bromeando, pero luego cuando nos has comentado hemos visto que la cosa era mucho más seria de lo que parecía. Que te pongas bien pronto y que llegues y que el próximo 13 no me toque otra vez. Exactamente, porque no cojas la bicicleta. Dentro de un mes no cojas la bicicleta para evitar nuevos problemas. Nada, un placer y eso, hasta el día 13 de marzo, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego. Adeu.